Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan. En las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos amados, pasa aquí algo. El reino de los cielos se había acercado. Y el reino de los cielos es de justicia, es de equidad. Ningún político, ninguno que se llame comunista o socialista o capitalista vivirá como Jesús enseñó a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dios vino a instaurar un reino precioso, maravilloso, reino completamente lleno de justicia. Él nos enseñó algo maravilloso, a despojarse de todo. Él se despojó de su deidad. Y Él lo que anhela es tener una iglesia que sepa despojarse para hacer la voluntad de Dios. Y dice que ellos tenían mucho temor. Estaban viviendo una persecución grande. La iglesia verdadera va a empezar a tener persecución. Aún con el nuevo papa, que es jesuita, más de paso, no vamos a entrar en ese tema, pero va a tratar de salvar a muchos católicos supuestamente y llevarlos, y que no se salgan como se están saliendo de la iglesia católica. Y ahora con él viene una tremenda y grande persecución, porque con ellos vino la Inquisición. Ellos fueron colonialistas, ellos fueron arbitrarios, manejaron la economía del mundo. Y ahora la siguen manejando más aún, estando con los Illuminati. Este es un tema amplio, pero la iglesia debe de ser fiel y debe de vivir como Dios nos manda. Pero hoy en día cada quien quiere hacer lo que le da la gana en la iglesia. Y vienen al pastor y le dicen, ore por mi negocio. Aquí estamos viendo donde Dios mismo actuaba con poder en los discípulos y se hacían hartas y grandes maravillas y sobrevino un gran temor. Hoy en día lastimosamente se han cambiado las cosas. A un presidente, no tengo nada en contra de ningún presidente, pero a un presidente lo llaman Cristo, que era uno como Cristo. ¿Cómo podemos decir que Chávez fue como Cristo? Por el amor de Dios, esa es una blasfemia. Como Cristo no hay nadie. Porque ni tú ni yo tenemos la potestad de vivir con tremendos lujos, mientras hay hermanos que están viviendo en una completa pobreza. Como Jesús no hay nadie. Y jamás va a haber. Lo que pasa es que la iglesia es la culpable de que hablen mal para Jesús, porque no ayuda al más necesitado. Amigo amado, ¿te has puesto a pensar cuánta cantidad de locos, de prostitutas, de drogadictos, de huérfanos, de abandonados hay en el mundo? ¿Te has puesto a pensar? Hoy en día, lastimosamente, la iglesia no le importa esto. Buscan una prosperidad, que me vaya bien en mi negocio, que me vaya bien, oren por mí, por favor. Una vez se subió al auto un hermano que no voy a decir su nombre, tiene un negocio, y le dijo al pastor que había llegado a Roy Durman. Le había dicho, ore por mí, porque yo recibí una revelación de Dios, que yo tenía que manejar muchísimo dinero, que mi negocio tenía que ser uno de los más prósperos, para testificar que Dios es mi Padre. Y este pastor curiosamente hizo la oración por él.
para que él fuese rico. Amigo amado, cuán equivocada está la iglesia. Cuán equivocada está la iglesia. Hoy en día el buen mensaje, el mensaje de la salvación y del reino de los cielos no le gusta escuchar a nadie. Es más, nos han odiado en diferentes partes por predicar la palabra que debemos de predicar. Nos han aborrecido en diferentes lugares. Y muchos pastores son asalariados. Trabajan por un salario y no le entregan sus vidas a Jesús y no dependen de Jesús. Y no hacen lo que Dios les mandó a hacer. Y dicen, por gracia somos salvos. Ya no tienen que hacer nada más. Y dice, yo no conozco tu fe sino por tus obras. Muéstrame tus obras y yo te mostraré mi fe. Amigos amados, cuán equivocada está la iglesia hoy en día. La fe sin obras está muerta. No sirve, hermano. No sirve. Todo el mundo piensa para sí mismo qué es lo que va a comer, qué es lo que va a beber, qué es lo que va a vestir. Y nadie piensa en el prójimo. ¿Tú crees que Jesús no es justo? Y esta iglesia, si no vuelve a ser como la primitiva, de nada le sirve. Si no vuelve a compartir con el más necesitado, de nada le sirve. Haga lo que haga, diga lo que diga, puede predicar muchas cosas. Cuando estamos en el Espíritu, estamos trabajando para Dios, Dios empieza a hacer algo maravilloso. Empieza a guiar a sus hijos, porque todos los hijos de Dios son guiados por su Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí. Él guía a toda verdad. Y la verdad es de que hay necesidad en el mundo. Quiero decirte algo, iglesia, y a todos los hermanos del mundo entero ahora que nos ven por internet. Quiero decirles algo. Esta es la última oportunidad que tenemos. Este es el último tiempo que tenemos para hacer algo por alguien. Y el Señor nos dice, haced tesoros en el cielo y no aquí en la tierra. Se está agotando tu tiempo de trabajar para Dios y de vivir para Dios, iglesia. Dice la palabra, todos los que habían creído estaban juntos. En otra versión dice, muchos de los que habían creído. Era una multitud de los que habían creído. Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Es como esta iglesia Oasis ha enseñado a sus discípulos a vivir. Y viene enseñándoles y viene agradeciendo a Dios por aquellos que dicen, pastor, entrego mi vida y le sirvo al Señor. Y quiero vivir para Dios. Bendigo la vida de estos discípulos, pues trabajamos con remar en todo el mundo. Y son obreros de verdad que han decidido entregar sus vidas para Jesús. Vivimos afines con el orfanato Casa Segura en el mundo entero. Y la verdad es que estamos felices, porque esa es la visión que Jesús implantó a la iglesia. Ese es el trabajo que se debe de hacer. Hace unos pocos días vino un hermano y me dijo, pastor, pasé por una iglesia y la alabanza es maravillosa. ¿Por qué aquí en la iglesia no se alaba tanto? Pues le pido perdón a Dios si realmente no le agradamos con nuestra alabanza. Pero dice la palabra, todo lo que respire alabe a Dios. Y creemos tener discípulos en esta casa que son una bendición de Dios, que cuidan del orfanato, que cuidan aquí del centro de rehabilitación, las mismas chicas. Y dale un fuerte aplauso por tu vida, porque así son, hermano querido, viviendo y dándolo todo por amor a Jesús. Tiempo, plata, renunciando a todo para servirle a Dios. Y quiero decirte que ni tú ni yo, porque hagamos esto, vamos a ser más grandes que otros o sentimos que somos mejores. No, hermano, de ninguna manera. Hay mucha gente que se está manejando en esto. Dicen, ellos piensan que se van a salvar porque están haciendo obras. Hermano amado, este es el mandato de Dios, es la iglesia primitiva. Y si no volvemos a la iglesia primitiva, no somos iglesia. No hay iglesia.
Hermano amado, algo que me llamó mucho la atención es cómo se empezó la visión de Remar, con quienes tenemos el honor y el placer de ser hermanos afines. Tenemos aquí el Centro de Rehabilitación Remar. Y algo que me llamó mucho la atención, que Miguel Díez, que era un hombre que trabajaba como administrador de hospitales y tenía bienes y tenía casas, con su esposa orando, sintieron que debían hacer algo, vender sus posesiones y ponerlo al servicio. Y dice que se fueron a vivir en casas comunes con drogadictos y con prostitutas. Ellos poniéndolo a la venta todo, entendiendo la visión de Dios. Y resulta de que tenían que haber baños compartidos. Y ellos, que eran los dueños de todo en su casa y que tenían todas las comodidades, en algún momento tuvieron que estrujarse. Y tuvieron que compartir un baño privado, un baño para todos. Ya no era privado. Tenían todos un baño en común. Y ellos tenían que hacer fila para entrar al baño. Y mientras hacían fila para entrar al baño, escuchaban un montón de crasedades, de falta de respeto, de aquellas personas que salían del vulgo, de aquellas personas que salían hablando el mensaje de la calle y teniendo que soportar un montón de cosas, la mala educación de comer en la mesa. Pero gracias a eso hay más de 50,000 siervos y discípulos para la gloria de Dios, y dale un fuerte aplauso al Padre en el nombre de Jesucristo. Y esto marca una diferencia, hermano querido. ¿Cómo van a vivir bien las personas que no han sido instruidas? ¿Quién es la que tiene la obligación de dar el mensaje correcto de la salvación y de la vida eterna? La iglesia. Y esta solamente tiene que ser la iglesia de verdad, la iglesia de Jesús, la que pelea por el que está abatido, por el que no tiene casa, como lo habla la palabra. La iglesia no es para enriquecer al pastor. Hoy en día el pastor, que lo invitan y le dicen: ¿cuánto me va a cobrar, pastor? ¿Cuánto tenemos que pagarle? La palabra tiene que ser gratuita, porque de gracia hemos recibido y tenemos que dar de gracia. Dale un fuerte aplauso al Padre. Él lo dio de gracia y por gracia somos salvos. Y esta es la forma correcta de vivir. Y yo les digo a todos aquellos pastores que se están enriqueciendo en las iglesias y que siguen viviendo como si tuviesen que ser como magnates, mientras hay miserables en las calles. Este no es el reino de los cielos. No es la economía del reino. Esto es una completa mentira. Es un completo robo. Esto es servirse de Dios y no servir a Dios. Y Él vino a servir, lavar los pies de sus discípulos, secarlos con la toalla. Era un trabajo. Era un acto de grande humildad. ¿Alguna vez lavaste los pies, tu mujer, de tu esposo, o tu varón de tu esposa? ¿Lavaste los pies? ¿Lavaste los pies de alguien? Si no sos pedicurista, ¿qué vas a querer hacer este trabajo, verdad? Quiero decirte que aquí tenemos una hermana que tiene un hijo que nos odiaba y nos aborrecía. Y un día en la congregación entramos en el lavado de los pies y él nunca creyó que este siervo, que tiene que ser humilde, porque si Jesús fue humilde, ¿quién podrías creerte tú quién sos? ¿Y quién podría creerse quién soy yo? No somos nada, no somos nadie. Y él me dijo: a mí no me va a lavar los pies. Y le dije: te amo en el nombre de Jesús. Y Dios te ha traído aquí para lavarte los pies. Y hoy día estamos en este culto. Y voy a lavar tus pies, hermano. Y sabes, desde ese día empezó un sentimiento tan grande hacia mi persona. Y me he ganado un amigo gracias a la humildad del Señor. Y dale un fuerte aplauso al Padre en el nombre de Jesucristo. Hoy en día, donde Él me ve, me levanta la mano, me saluda con amor. ¿Sabes, hermano querido? Si no cambia tu actitud, no cambia tu forma de ser, va a haber problemas para tu vida. Qué lindo es de que definitivamente nosotros tengamos todavía la oportunidad de hacer algo por los presos, por los huérfanos. Qué lindo es que tengamos la oportunidad de hacer algo
¿Cuántas prostitutas tú crees que hay que son menores de edad, que están siendo abusadas por aquellas mujeres que las prostituyen, que las venden por precio de gallina muerta, que se enriquecen? Obviamente no viven bien, porque si no tienen a Jesús, nadie vive bien. Creen que necesitan dinero para ser felices. Hermano amado, quiero decirte algo. Solo necesitas a Jesús para ser feliz. Si crees esto, dale un fuerte aplauso al Padre y dile: gracias, porque tú sabes hacer feliz al infeliz. Y sabes hacer rico al pobre. Rico en espíritu. Rico en espíritu. Él se apiadó de los pobres siempre. Por eso Judas dijo: este frasco podríamos venderlo por un altísimo precio y dárselo a los pobres, porque sabía que eso iba a llegar al corazón de Jesús. Porque realmente Jesús en la Biblia nunca dice dónde predicó o dónde preguntaba de la economía o de la plata que había en la bolsa que Judas manejaba. Él solamente entraba y salía, entraba y salía. Él ayudaba, hermano querido. Él entraba a las casas más humildes, como a la casa de la suegra de Pedro. Entraba a las casas como entró a la casa de Simón. Y nunca hizo acepción de personas. Nunca discriminó. Y tú sos creación de Dios y no te agradaría ser discriminado por la economía. Hoy en día, lastimosamente, hay iglesias que le dan privilegio a las autoridades políticas y al huérfano lo miran por atrás. Quiero decirte que si el político se arrepiente, hallará gracia delante de Dios. Pero alguien que ya halló gracia delante de los ojos de Dios es el huérfano. Porque dice la palabra: mío es el huérfano y mía es la viuda. Si quieres esto, dale un fuerte aplauso al Padre en el nombre de Jesús. Hermano amado, qué lindo es saber que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Qué lindo es saber. Yo cuando estoy comiendo algo, estoy pensando en las niñas de aquí. Me pongo a pensar si tienen o no tienen, si están bien o no están bien. Y yo quisiera que tengas el sentimiento de Jesús. Nuestros sentimientos no sirven para nada. Es más, con el perdón de los presentes, nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Debemos de vivir con la justicia divina, la misericordia. Es así la única manera de poder hacer justicia. Hoy en día hay una diferencia entre el rico y el pobre. El pobre que coma lo que sea, total sabe comer lo que sea. Y el rico tiene que vivir como magnate. ¿Tú crees que esto le agrada a Dios? Por eso que habían aquí personas que tenían para vender y compartían con el que no tenía nada. Porque nadie decía después de haber dado: mío es. Sino que lo daban con completo amor, con misericordia. Y esto es lo que le falta hoy en día a la iglesia. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hermano amado, hay una promesa del Espíritu Santo de Dios para la iglesia. Pero ¿sabes por qué recibió la llenura del Espíritu Santo la verdadera iglesia? Porque no estaba pensando en negocios. Porque solo pensaba en estar haciendo la voluntad de Dios. Entonces fueron llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Hoy en día la gente depende de sí mismo. ¿Qué va a dar unos 7 días de ayuno para el Señor? ¿Qué va a dar días de trabajo para sacrificar su tiempo para Dios? Y sin embargo, quieren ser llenos del poder del Espíritu Santo de Dios.
Amigo amado, vivir bajo la economía del reino es vivir de acuerdo a la billetera de Dios y no la tuya. Tu billetera se va a agotar, se va a terminar, pero la billetera de Dios es inagotable. ¿Dónde elevó los panes y los peces? 5 panes y 2 pececitos. 2 peces y 5 panes. ¿Y sabes cuánto habían quedado? 12 canastas. Y la otra 7 canastas. Plenitud. Qué bendición de Dios poder alimentar. ¿Y sabes a quién elevó? Al reino. Oró y el Padre multiplicó. Lo que pasa con la iglesia que no tiene fe. Cree en sus fuerzas. Cree en su potencial. Y no cree en el poder divino. Y están equivocados, hermano. Porque nunca recibiráis el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque estás viviendo de una manera mezquina. Yo fui embestido por el poder del Espíritu Santo de Dios un día que me habían ofrecido un trabajo. Y estaba saliendo a encontrar el trabajo. Y de repente vino un sentimiento tan fuerte en mi corazón. Vete a la iglesia. Vete a la iglesia. Y agarré. Iba a ganar un salario bueno. Porque era una empresa grande y conocida. Y estábamos sin trabajo en ese tiempo. Y mi madre hostigándome y todos de que verdaderamente debería de trabajar. Porque la palabra dice que el que no trabaje, que tampoco coma. Pero diferente es trabajar para el reino de los cielos que para uno mismo. Y siempre que hice negocios, siempre me fue muy bien. Siempre gané. Hasta cuando a Dios le plació empezar a llamarme. Y ahí empecé a darme cuenta que las cosas no marchaban como yo quería. Y esto le doy gracias a Dios porque Dios tenía un plan en mi vida. Y sabes, agarré y dije, no me interesa el trabajo. Yo me voy de aquí a la iglesia. Y en la iglesia Dios les había revelado que había 1/4 que iba a llegar. Estaban 3 en un ayuno y nadie sabía nada de nosotros. Y que el Señor tenía un plan con este. Cuando entro, todos salieron para ver quién es el que estaba entrando. Salieron a ver los 3 que estaban reunidos ahí. Y se encuentran conmigo. Y dice que se miraron y dijeron, este es. Y no creyeron. No creyeron. Y la verdad de que fue tan maravilloso. Porque dicen, hermano amado, queremos compartir contigo. El Señor quiere llenarte. Estamos entrando en un ayuno de 7 días. Yo sabía que en la casa no había nada. Y que yo tenía que proveer. Me habían estafado todo lo que yo tenía, gracias a la misericordia de Dios. Porque a veces es la única forma que lleguemos a los caminos del Señor. Si no llegamos por amor, llegamos por dolor. Gracias a Dios pasó esto. Y sabes, les dije, bendito sea Dios. ¿Cuándo empiezan? ¿Mañana? Mañana. El Señor me tomó de tal forma, hermano querido, que fui lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Y le soy tan agradecido porque desde ese minuto que Dios hizo, conocí lo sobrenatural que es Dios. Fui lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Cambió mi forma de pensar, mi forma de vivir, mi forma de actuar. Cambió todo. Y no quise retroceder nunca más, porque conocí realmente el poder del Espíritu Santo de Dios. Y yo digo, hoy en día es una farsa y es una mentira, pero no quiero tampoco lastimar el Espíritu Santo de Dios. Porque hay algunos que dicen, fui lleno, y empiezan a hablar en lenguas extrañas y fueron tomados por demonios. No le entregaron su vida al Señor, no quieren vivir para Dios y fingen ser llenos. Y como hay hoy en día el ministerio apostólico, que por las imposiciones de mis manos tú recibiréis, y creen en esa sarta de mentiras, entonces la gente se presta a eso y corre por las señales
por los prodigios y por los milagros. Y resulta que es engañado. Y lo mandan a endeudarse, a hacer pactos para ser bendecidos. Y empiezan a estar confundidos. Y encima, después lo envían a levantar congregaciones en cualquier parte del mundo. Y empiezan a mentir y a mentir y a mentir, a engañar y a engañar y a engañar. Y de esos nacen muchos falsos cristianos. Enlace, lastimosamente, es una guarida de demonios. Y lo tenemos que decir crudamente delante de todos. Porque es verdad. Es verdad. Y la palabra lo dice, que se levantarán falsos apóstoles, falsos profetas, para engañar, para hacerle creer al pueblo de que es lo correcto y que están viviendo bien. Quiero decirte algo, la justicia verdaderamente para la iglesia no va a ser arreglada por ningún comandante, no va a ser arreglada por ningún político, ni por ningún comerciante. No va a ser. La justicia divina viene por el poder del Espíritu Santo de Dios, cuando Él maneja todo y cuando Él es el que tiene el control de la verdadera iglesia. Si entiendes esto, dale un fuerte aplauso al Padre en el nombre de Jesucristo. Él dijo que iba a una promesa de derramar el poder de su Espíritu Santo, y la derramó sobre los que creyeron y vendían sus posesiones y no se las daban a ningún ladrón. Se las daban a aquellos verdaderos que ya no hay apóstoles. Nosotros contentémonos con ser los siervos inútiles. Ningún profeta y ningún apóstol. Siervos inútiles. El Señor Jesús claramente dijo: yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. Y el Señor quiere decirte algo, que somos inútiles, de que tu vida vale para otros. ¿Cuántos dicen amén? Y eres importante para muchos. Sabrás hacer algo, y el Señor quiere ese algo que tú puedas darle. Cada día que pasa el reloj no vuelve atrás. Tu reloj sí, pero el reloj de Dios no vuelve atrás. Día que pasa, día que no confías en Dios, día que no le entregas a Dios tu vida y menos tus bienes, es una pérdida de tiempo. Y el Señor nos dice: aprovechad bien el tiempo, porque los días son malos. Aún encima de haber dado toda tu vida, todos tus bienes a Dios, vas a tener lucha todos los días. Y dale un fuerte aplauso al Señor por esto, hermano querido. No va a ser fácil. Pero no con eso te vas a comprar un espacio en el reino celestial. Cuidado, eso es mentira. Sin santidad nadie puede ver la cara de Dios. Pero una cosa sí te digo: el Señor, por las obras de justicia, será más perfeccionado en tu vida cada día, y cada día habrá más santidad. Y también por esto dale un fuerte aplauso al Padre en el nombre de Jesucristo, iglesia. Y esto lo dice Dios, no es palabra mía. Dios quiere utilizarte, varón, mujer. Y cuando se hace la justicia, pues el enfermo necesitaba más y había que darle más. Un joven obviamente necesita menos porque es soltero, porque no mantiene más una carga familiar. Vivían en sus casas, pero todos definitivamente lo compartían todo. Bernabé, un gran ejemplo, trajo a los pies de los apóstoles una venta de un terreno que él tenía. Y ahí empezó el gran ministerio. Un día Miguel Díez hizo caso a esa visión, y hay más de 50,000 personas en el mundo que están ahora para ser salvas y ser recogidas por Dios. Hoy en día estás tú aquí para ser salvo y tener la oportunidad de hacer algo por alguien. No desperdicies el tiempo, iglesia. Nos siguen mintiendo. Mateo 6:33.
Hay mucha gente que dice, yo no necesito dar nada, soy salvo. Pero delante de Dios no es así. Lastimosamente no es así. Y dice así la palabra del Señor. Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os angustiéis el día de mañana, porque cada día trae su propia preocupación. Amigo hermano, quiero decirte algo. Si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas serán añadidas. No podemos orar para que el Señor supla nuestras necesidades, sino las necesidades comunitarias que debe de haber. ¿Cuántos dicen amén? Las necesidades de la comunidad. Señor, suple por favor las necesidades que tenemos para que haya vestimenta, para que haya alimento, para que tengamos más lugar para dar a aquel que está abatido. Esa tiene que ser la oración. Por eso el Señor dijo, vosotros pedís y pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. Ya a nadie le importa la vida del otro, a nadie le interesa. Yo siento una lucha brutal. Sé que hay una lucha, pero tremenda, para que nadie de los que está oyendo aún quieran vivir como Dios quiere. Y lo reconozco. Y esto es así, el pan de cada día es la lucha. Es la lucha diaria. Nos encontramos con gente desobediente, desleal, malos obreros, que se venden por poco, que dudan de Dios, y que empiezan a apartarse y a retirarse y a hacer lo que les da la gana y dicen, mejor me quedo con esto y miro mi reserva. ¿Cómo mirará Jesús a todos aquellos? ¿Cómo los mirará? Yo creo que con mucha tristeza. ¿Sabes qué es lo único que destruyó la comunidad de la iglesia primitiva? Lo único que destruyó fue la persecución. Lo único que destruyó fue la persecución. Pero quiero decirte algo, iglesia. Ya habían muchos salvados por la gloria de Dios. Ya había muchos conocedores. Ya habían comido las cosas y partían el pan con amor. Y ese amor que había entrado en sus corazones cuando los dispersaron, valió la pena hasta el día de hoy. Y por eso bendigo a la iglesia primitiva y dale un fuerte aplauso al Señor por esto. Porque si no hubiera sido la iglesia primitiva, tú no hubieses conocido el verdadero evangelio. Y ahora tenemos que volver a las sendas antiguas. De lo contrario, una doctrina diferente a esta no viene de parte de Dios. Aquí está la enseñanza clara de lo que Dios nos dio. Lucas 12:32. Muchos nos van a criticar aún por el internet. Muchos pastores que viven muy cómodos nos van a criticar. Se van a levantar contra nosotros, muchos. Y soy consciente de esto. Porque es gente que trata de agradarle a la gente. Yo no he venido a agradarte a ti, hermano. He venido a agradarle a Dios. Y he venido a decirte que el tiempo se está agotando. Y que tienes poco tiempo para hacer lo que verdaderamente le agrada a Dios. Si te arrepientes y vives para Él, habrás ganado tu alma. Pero si no te arrepientes,
No le digas a Jesús, tú no me hablaste claramente. Y tampoco le digas a Jesús, tú querías mis bienes. Porque quiero decirte algo, que desnudo viniste a esta tierra y desnudo te vas a ir. Que nada es tuyo y que todo es de Dios. Y cuidado con apropiarte indebidamente de lo que es de Dios. No lo hagas. Es más, no lo debes de hacer. 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¡Qué maravilla! ¿Cuántos dicen amén? Vended lo que poseéis y dad limosna. Hacéis bolsas que no se envejezcan, tesoros en el cielo que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Dale fuerte aplauso al Padre. ¡Aleluya! Esta es palabra ¿de quién? De Jesús, hermano. Dale un fuerte aplauso. No podrás cambiar la escritura porque más quieras tú. No la podrás cambiar. No podrás añadirle ni quitarle nada. Aquí en esta casa se va a predicar siempre la palabra del Señor hasta el día que nos maten. Y si Dios nos quiere llevar en el arrebatamiento, gloria a Dios. Y si Dios quiere que nos persigan, también gloria a Dios. Porque si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Y dale un fuerte aplauso al Padre. Les pido perdón. Muchas veces lo han criticado a mi hermano también por ponerle el porito. Pero, gloria a Dios por esto. Es algo maravilloso. ¿Por qué dice, no temáis manada pequeña? ¿Sabes por qué? Porque son pocos los que hacen la voluntad de Dios. Ancha y espaciosa es la puerta que lleva a la perdición, y angosta y estrecha la puerta que lleva para la salvación. Y pocos son los que entran por ahí. Estamos dentro de los pocos y dale un fuerte aplauso al Padre. ¡Aleluya! ¡Qué lindo, maravilloso Dios eterno! Pablo decía, me propuse una cosa, no saber nada, solo a Cristo crucificado, solo a Cristo crucificado. ¡Qué lindo! Pero el reino de los cielos, hermano querido, está aquí. Dale un fuerte aplauso al Padre en el nombre de Jesucristo. Y mira lo que dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lo tenemos el reino, ahora tenemos que hacer la justicia. ¿Cuántos dicen amén? Solamente tenemos que vivir como Él nos manda. Qué lindo es agarrar y despojarte de algo para que vidas sean alcanzadas por el poder de la gloria de Dios. ¿No quisieras ser instrumento poderoso en las manos de Dios? ¿No te agradaría? Pues Dios te está dando la oportunidad hoy día, y dale un fuerte aplauso al Padre y dile, gracias Señor, gracias bendito Señor, porque tu palabra es poderosa, es bendita, es grande y majestuosa. Hay muchos que oyen la palabra y vuelven atrás. Da pena. Es muy triste. Y mira lo que dice en Lucas 3:11 también. Esperamos ser de bendición para muchas gentes. Respondiéndoles, Jesús les decía, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Listo, hermano. ¿Tienes 2 cobijos? ¿Y qué del que no tiene nada? Este era mandamiento, no era sugerencia. Porque si son sus discípulos, están hechos para compartir sus bienes y su vida. Dale un fuerte aplauso al Padre por esto, hermano.
No solamente les predico, yo ruego por ustedes en el nombre de Jesús, que entiendan la palabra de Dios, que les resplandezca la luz maravillosa y bendita de Dios. Y por eso les decía, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene de comer, haga lo mismo. Y vinieron también unos publicanos para ser bautizados y les dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más lo que os está ordenado. Hermano amado, no podemos exigir más de lo que está ordenado. Ya el Señor te manda y te dice: da, porque más bienaventurado es dar que recibir. Hay algunos que dicen: pero ¿por qué voy a compartir con aquel flojo, con aquel ocioso? ¿Por qué tengo que compartir mis bienes con el que verdaderamente nunca ha tratado de vivir bien? Ahora vamos por partes. ¿Por qué no trató de vivir bien? Porque nadie le mostró el amor de Dios. Porque nadie le enseñó a vivir como se debe de vivir. Por eso el Señor nos manda a instruir a nuestros hijos conforme la voluntad de Dios. Pero una cosa maravillosa Dios hace. Lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Hermano amado, tengo muchas niñas que vivían en las calles y hoy en día son parte de mi familia, y darles un fuerte aplauso al Señor por ellas. Y bendigo sus vidas y le doy gracias a Dios. Son niñas que han aprendido a amar. Y de esto me hubiese privado si no le hubiese entregado mi vida como Jesús quiere. Y aún creo que hasta el día de hoy no hice nada. Que todavía a mi esposa y a mis hijos y a mí nos falta mucho por hacer. Pero aquí estamos para la gloria de Dios. Para servirle a Dios y al prójimo como Dios nos mandó. Para que Él sea glorificado. Porque Dios no va a compartir su gloria con ninguno de nosotros, hombrecitos. Pero una cosa sí, ni con nada tengo para pagar la gratitud que le tengo por haberlo dado todo por amor, por mí y por mi familia. Y dale un fuerte aplauso al Señor por esto, hermano. De esto estoy convencido, iglesia. Soy plenamente convencido. Soy más que agradecido con Dios. De tan solamente pensar que soy hijo de Dios, creador de los cielos y de la tierra, me llena de gozo. Día a día que pasa en mi vida, oro y le pido a Dios que llene este lugar, este centro de rehabilitación. Tenemos la dicha de tener estos niños huérfanos que son felices. A un siervo como es Michael, que es como su padre. Y que en algún momento no tenían tal vez esperanza. Y que pensaron que todo se les había perdido. Quiero pedirle a la iglesia del mundo entero en el nombre de Jesús. Y esto de parte de Dios, no de parte mía. Que hagan lo que a Dios le agrada. Dejen de saquearle al pueblo, pastores. Dejen de robarle a la gente. En algún momento estarán cara a cara con Dios. Y la pregunta será demasiado fuerte. Y ninguno de ustedes podrá volcar la cara. Porque realmente Dios mira con mucho poder y con mucha autoridad. Y a Dios le duele lo que están haciendo. Haciéndole creer al pueblo de que va a ser salvo. De que va a ser muy bendecido por darles a ustedes. Pastores, tienen la obligación de predicar el evangelio. Mujeres que oran tienen la obligación de orar. Y nadie lo tiene que hacer para uno mismo, sino para Dios.
Hoy en día la vanidad ha crecido hasta el punto que tener el conocimiento de Dios los envanece y les hace creer que de ellos viene el conocimiento. Y es falso. El que no tiene sabiduría, que se la pida a Dios, dice la palabra. De Él viene la sabiduría, y por eso dale un fuerte aplauso al Padre en el nombre de Jesucristo. Primera de Juan 2:15. Es importante tener las escrituras para que las personas definitivamente en algún momento no digan: me está predicando lo que él quiere y no lo que la palabra dice. He compartido con muchos pastores en el mundo, y del mundo, perdón. Y mira lo que dice aquí: no amáis el mundo ni las cosas de este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dale un fuerte aplauso al Señor por su palabra, hermano. Espero que se esté grabando la palabra en lo más profundo de tu corazón y que no retrocedas. Una vez contaba un pastor que en la Argentina había predicado sobre la iglesia primitiva, y un hermano dice que terminó de predicar y se le acercó y le dijo: pastor, quiero vender todas mis posesiones y quiero que ustedes distribuyan y que hagan lo que tienen que hacer. Y este pastor se turbó, se asustó y le dijo: no, solamente yo estaba probando los corazones de ustedes. Hermano, Dios quisiera que se levante uno de la iglesia y que diga: ya no quiero tener mi casa, quiero ayudar con mi casa para que muchos sean salvos. Ese mismo instante le digo: hermano querido, ahora vamos a abrir un orfanato más, y este mismo instante empezamos a alimentar al que no tiene. Dale un fuerte aplauso al Padre en el nombre de Jesús. ¿Por qué tienes que estar bien gordo y el otro flaco? ¿Esta es la justicia de Dios? ¿Este es el reino de los cielos? Hermano amado, levanten la mano cuántos quisieran vivir en el reino de los cielos. Aprendan a vivir aquí, hermano. Aprendan a vivir aquí si quieren llegar al reino eterno, al reino milenial. Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Hermanos amados, quiero compartir un versículo más. Primera de Juan 3:16. Un lindo versículo. Maravilloso versículo. Y mira lo que dice así. Y con esto nos vamos a ir poniendo sobre nuestros pies. Y voy a pedir también a nuestro hermano Abel que nos apoye aquí con la música en el nombre de Jesús. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Dale un fuerte aplauso al Señor por esto, hermano querido, en el nombre de Jesús. Quiero agradecer a Dios por la vida de muchos hermanos que han obedecido a Dios. Imagina que te llega la noticia de que te quedan tan solo 24 horas de vida. ¿Qué harías? De inmediato comencé a pensar en todas esas cosas que siempre quise hacer, pero que no había podido. Pensé en lanzarme en paracaídas desde un avión, gastarme todo el dinero de mis tarjetas de crédito y darme esa vida que siempre quise.
declarar mi amor a esa persona que tanto me gustaba, pero que nunca me atreví a decirle. Irme al bar de la esquina y tomar tanto como mi cuerpo y mi bolsillo lo permitieran. Pensé en arreglar cuentas con ese vecino que me hacía la vida imposible. Pero al final simplemente lloré, pues de todas formas me iba a morir. De inmediato comencé a entender que la pregunta más importante no es ¿qué haría?, sino ¿dónde iría? ¿Al cielo, en donde gozaría eternamente de la presencia de Dios? ¿O al infierno, al castigo eterno en donde todo sería llanto y dolor? Al pensar en estas cosas te das cuenta de la fragilidad de la vida y la inseguridad acerca de dónde pasarás la eternidad. ¿No crees que es un buen momento para pensar acerca de tu relación con Dios? La humanidad en estos momentos se encuentra separada de Dios por culpa del pecado. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios es santísimo y no tolera el pecado en su más mínima expresión. Tanto es así que su palabra dice en Apocalipsis 4:8: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Dios es 3 veces santo y nosotros menospreciamos todo esto cuando llevamos vidas que representan una ofensa hacia la santidad de Él, dándole la espalda totalmente a sus mandamientos. Algunos dicen conocerle, pero ¿cómo podemos conocer a alguien a quien ni siquiera tenemos acceso? La respuesta para muchos son las buenas obras. Creemos que ellas nos darán acceso a Dios y por ende a la salvación. Intentamos acercarnos a Él pensando que si somos lo suficientemente buenos, podremos ganar el derecho de estar en su presencia. Deseamos acercarnos a Dios por nuestros propios medios y no por el camino que Dios ha dispuesto. Jesús dijo en Juan 14:6: Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La verdad es que en su presencia nadie será lo suficientemente bueno o lo suficientemente justo como para alcanzar salvación por sus propias obras. Dios juzgó el pecado de la humanidad y todos fuimos hallados culpables. No importa si fue tan solo en tus pensamientos, la paga del pecado es muerte. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo murió por nuestros pecados. Él fue el pago perfecto por la totalidad de nuestras deudas ante Dios. Y como prueba de que su sacrificio fue aceptado, el Padre le resucitó de entre los muertos. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios nos ha proporcionado un medio de salvación. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Reconociendo en humildad que somos incapaces de alcanzar la salvación por nuestros propios medios y aceptando a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos acceso a este maravilloso regalo de vida.
el cual limpia nuestros pecados y nos reconcilia con Dios por medio de Cristo, permitiendo que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia, pero ya no basados en nuestros esfuerzos, sino con la fe puesta en que Cristo hizo todo lo necesario para asegurar nuestra salvación. Solo Cristo nos da la victoria. Cristo cambió mi vida. A Él le entregué todo lo que soy. Durante mucho tiempo ignoré este regalo y hoy me arrepiento de no haber iniciado este camino antes. No puedo decir que mi vida es color de rosa, pero sí que no importa la tribulación, no importa el problema, no importa la angustia. En todo tiempo me acompaña la paz y la seguridad de que soy salvo por Cristo. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ven a Cristo hoy. El perdido salvo es en el gran nombre del Señor. No hay más condenación en el gran nombre del Señor. No hay lugar para el temor en el gran nombre del Señor. El enemigo debe huir en el gran nombre del Señor. Yeshua, el Cordero digno es quien muere en la cruz. Dios y hombre a la vez, exaltado sea Señor, que el mundo entero alabe tu nombre. Gran nombre. El débil fuerza encontrará En el gran nombre del Señor. el alma hambrienta saciará
salvación real.